¿Qué tal? Sean bienvenidos a este podcast Palabras más, palabras menos, un espacio dedicado al análisis de las coyunturas que se dan en México desde el análisis y el punto de vista de la comunicación y la política. Hoy estamos de manteles largos porque en este episodio, en este séptimo episodio, pues nos acompaña nada más y nada menos que la diputada Diana Barragán, quien básicamente pues nos va a ayudar en estos primeros bloques analizar diferentes coyunturas que se dieron en la Ciudad de México y en el resto del país. Diana, bienvenida a este espacio. Profe, muchas gracias. Al contrario, Gracias. pues bueno, vamos a entrar directamente al tema, Diana, si me lo permites. Vamos a hablar de pues lo que ocurrió hace unos días con pues básicamente la presentación de este primer informe de gobierno, de este primer año de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, que pues básicamente pues ha venido precisamente presentando pues los diferentes avances, pero también los retos que ha tenido pues al gobernar esta ciudad. Me gustaría escucharte qué cuáles fueron los retos y cuáles son los logros de esta administración. Pues muy contentos, profe, con los resultados presentados. Llevamos apenas un año desde que la jefa de gobierno tomó protesta en un cargo tan importante y pues muy honrados de acompañarle en esta gestión, en esta labor desde el Poder Legislativo con la bancada de la Cuarta Transformación. Vivimos en una ciudad vibrante con múltiples desafíos, pero también que ha fungido como punta de lanza, como un ejemplo para el resto del país en materia de derechos. Ujú. Y creo que llevamos un rumbo, un trayecto que ha demostrado que seguimos con ese ejemplo, con ese título que se ha ganado la Ciudad de México. La jefa de gobierno ha demostrado su compromiso con las causas más apremiantes, con las deudas históricas que tenemos en materia de grupos rezagados, vulnerables. Y pues bueno, eso, como te digo, ha sido acompañado de una forma también muy fortalecida y muy comprometida desde el Congreso de la Ciudad. Eh, Hoy por hoy podemos decir que todavía tenemos enfrente grandes retos que indudablemente tenemos presentes y seguimos analizando desde las diversas trincheras, y sobre todo con el apoyo y el acompañamiento de la propia ciudadanía, que ha sido nuestro eje rector para entender el sentir, ese México profundo que nos da las respuestas a lo que tenemos que implementar y que accionar como legisladores, como legisladoras, en el caso de la jefa de gobierno, pues también con el cargo que a ella le ocupa, y con el resto de la administración, que es un equipo de secretarias y secretarios que también pues han hecho una muy buena labor, sobre todo en el acercamiento con la ciudadanía, en el tocar puerta a puerta y en el acercarse, no solamente eh, nosotros llevar a cabo acciones, políticas públicas, iniciativas, con el análisis que tenemos desde nuestro entendimiento y desde nuestras áreas de expertise y de profesionalización, sino más bien escuchando a la gente. Creo que eso es lo que ha distinguido al gobierno de la jefa de gobierno y por supuesto a nosotros como pues acompañantes de esta gestión y de esta labor transformadora. Y en ese sentido, Diana, tú, ¿cómo definirías, digamos, este primer año de gestión de Clara Brugada? Desde tu punto de vista, con los retos y, por supuesto, los compromisos que ha asumido esta administración. Yo lo definiría como uno que ha dado pasos firmes en, en una, en una dirección que ha sido muy clara, Ujú, que ha sido la cercanía y el escuchar a la ciudadanía. ujú. Como digo, todavía tenemos muchos desafíos y también muchas cosas que tomar en cuenta para seguir abarcando todo lo que quisiéramos, pero creo que en un año ha sido notorio que se han dado pasos muy importantes y sobre todo que mantenemos una línea firme y segura
en el mismo sentido y sobre todo también, insisto y reitero, con pues un equipo y un apoyo que no solamente está en la bancada de la transformación, Ujú. sino también con nuestra presidenta y que ha permitido que de la mano también de la ciudadanía este esfuerzo se complemente, se conjunte y sobre todo siga avanzando. Perfecto, Diana. Y ahora, ¿cuál es el papel que ha jugado el poder legislativo de, digamos, local para poder, digamos, apoyar estos retos y, por supuesto, estos compromisos de la jefa de gobierno? ¿Qué papel ha jugado? Pues uno muy importante porque primero le hemos dado voz clara a la ciudadanía, ¿no? Por primera vez recibimos una iniciativa ciudadana que no, pues sí, no, cuyo origen no fue directamente de alguno de nosotros, de alguna de nosotros desde el Congreso, sino fue pues una demanda por Ujú, parte de la propia ciudadanía con este avance tan importante que ujú, dimos en materia de derechos de los seres sintientes, con la erradicación de las corridas de toros, como mm, las ujú, veíamos, como las conocíamos antes, ¿no? Una nueva figura que planteó pues una fiesta brava sin sangre, que ujú, pudiera escuchar y consensar esas voces de la gente que todavía llegaba a disfrutar esta práctica disfrazada de tradición. ujú. También pues el tema económico que es importante y por supuesto y lo más relevante desde mi punto de vista pues el respeto a la dignidad de los seres sintientes. Eh, Y, com- y ahí podrías platicarnos cómo fue el proceso, porque es muy interesante lo que estás diciendo. O sea, es una iniciativa que no surge de los integrantes del poder local, del legislativo local, sino de la misma ciudadanía. ¿Cómo fue el proceso? Sí, pues la ciudadanía a través, como sabemos, de juntar firmas y de fortalecer un documento que nosotros conocemos como iniciativa con pues todo lo que la ley establece, que en realidad es bastante accesible para cualquier ciudadano, para cualquier Ujú, ciudadana ujú, que tenga una idea, una inquietud, que pueda estructurar a forma de iniciativa y que inscriba en el Congreso de la ciudad, cumpliendo pues con esos requisitos, pasa al Pleno, que fue lo que ujú. sucedió, lo discutimos con todas las bancadas, con todas las fuerzas políticas que conforman el Congreso y como en este caso, pues finalmente pasa a la comisión correspondiente, en este caso a la de Ujú, Bienestar ujú, Animal, se aprobó, se votó y hoy podemos hablar de un gran triunfo para la ciudad, totalmente. precisamente en la legislatura en la que participo y pues en la gestión de nuestra jefa de gobierno. Así como esta, también ella ha enviado otras en las que se realiza el mismo proceso, ¿no? Es una discusión que se tiene que dar en el Ujú, Pleno, en el ujú. Congreso, con posturas a veces encontradas, a veces coincidentes, pero que finalmente desahoga los puntos más importantes que tiene que ver con cualquier tema que estemos discutiendo para finalmente pues aprobarse Ujú. o desecharse, siempre pensando en el bien de la ciudadanía. Esto que comentas, Diana, es muy interesante porque es un empoderamiento muy fuerte y sobre todo una apertura del poder legislativo, digamos, a la ciudadanía. O sea, porque sobre todo se nos ha inculcado, se nos ha transmitido, pues que realmente la forma para construir, digamos, acuerdos o leyes es por la vía de ustedes, o sea, los legisladores. Y aquí lo que me estás diciendo, básicamente, o lo que ocurrió, es que la ciudadanía presenta, digamos, pues sí, esta necesidad que tiene y lo lleva precisamente a que ustedes después confluyan, debatan y por supuesto empiecen a enriquecer la iniciativa y que materialice precisamente en esta modificación y por supuesto esta ley. En ese sentido, pues es un gran triunfo para la ciudadanía y sobre todo la apertura que tiene el poder legislativo local y sobre todo también la apertura que hay por parte del gobierno local. ¿Qué me puedes decir sobre esto? Pues que muy orgullosa te puedo decir que es un ejercicio que no tiene precedentes. Esta Ujú, apertura que ha impulsado la cuarta transformación desde la ciudad ujú, y como estructura gubernamental, no nada más como poder legislativo, es sin duda algo que no habíamos visto antes. ujú, Todos los martes, por ejemplo,
hay un ejercicio llamado Martes Ciudadano, Ujú, en el que pues todas las secretarias y secretarios de la Ciudad de México se sientan directamente con la ciudadanía en el Zócalo, en la plaza pública más importante de nuestro país, a escuchar de viva voz todas las demandas de la propia ciudadanía y pues, de cualquier demarcación. ujú, Entonces, esta apertura, como tú bien dices, que se ha tenido hacia la propia sociedad, hacia la ciudadanía, es algo que celebramos, es algo que vemos con muy buenos ojos, porque al final se trata de gobernar en conjunto, ¿no? ujú, Como te decía, no de una forma vertical como se conocía antes, o con las ideas que puede surgir únicamente de quienes ocupamos un puesto de representación o quienes están a cargo de la toma de decisiones, ujú. sino es una incidencia directamente acompañada de la propia colaboración y exigencia, demanda e inquietud de la ciudadanía. Perfecto, Diana. Ahora, pasando, digamos, a otro tema, en este primer año, por eso hablaba de los retos y las dificultades que ha tenido también la jefa de gobierno y, por supuesto, todo lo que conlleva el gobierno de la 4T, pues ha sido duramente criticada también la jefa de gobierno, ¿no? Sobre todo por el tema, pues, de los baches, el tema de las inundaciones y, por supuesto, pues, el tema que de la inseguridad. En ese sentido, ¿qué está haciendo el Poder Legislativo sobre esos puntos? ¿O qué podemos decirle a la ciudadanía? Informarles que se está atendiendo, digamos, en estos 3 puntos que los medios de comunicación han hecho tanto énfasis. Algo muy importante es que hemos mantenido una comunicación permanente Ujú, el Poder Legislativo, con este caso el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, con la jefa de gobierno también no se diga, y ella pues a su vez, eh, igual que la presidenta, tiene reuniones periódicas con todo el gabinete, ujú, en donde pues se vierten precisamente situaciones apremiantes y de todo tipo que tienen que irse atendiendo, por supuesto, con niveles de ujú, urgencia y más todavía en un tema tan importante como la seguridad. Desde el legislativo hemos acompañado todo el análisis y la toma de decisiones y de acciones que ha sugerido el secretario en este caso y pues también desde nuestros propios territorios las demandas ciudadanas que surgen y que regularmente los primeros lugares los ocupa siempre la seguridad. También nosotros tanto de forma territorial, o al menos en mi caso, y también, por supuesto, acompañado del fortalecimiento normativo y de leyes que no se trata de hacer crecer, digamos, leyes que ya existen, generar más, sino de hacer que se cumplan. Y yo creo que ese compromiso lo tenemos muy claro. El análisis también de nuevas formas que han ido surgiendo de cometer delitos, también han sido pues constantemente revisadas y analizadas cada uno desde nuestros territorios, pero creo que también es importante decir que la atención a las causas y la prevención ha sido algo fundamental para poder seguir avanzando en esta materia de seguridad, ujú, ¿no? Y hacer un poco a un lado esta idea del castigo y de la coerción, ujú. sino de la prevención en acompañamiento con fortalecer acciones, sobre todo en beneficio de la educación, de la niñez, de la juventud, de la recuperación de espacios, del deporte y de cualquier cosa que aleje estas situaciones que se dan de inseguridad en todas las demarcaciones, es algo que nos ha ocupado como idea principal para combatir estos temas de seguridad. Perfecto. Ahora, ya en su informe precisamente de gobierno, la jefa de gobierno hizo mucho énfasis en el tema social, del bienestar social, en los apoyos, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos, digamos, o qué le transmitirías ahorita a las personas que escuchan este podcast y lo ven sobre qué está haciendo la jefa de gobierno en ese ámbito? Pues la jefa de gobierno está siguiendo con principios básicos que todos conocemos y que hemos visto como parte fundamental de este movimiento de la cuarta transformación,
y pues también junto con nuestra presidenta, el tema de los apoyos, pues ya se ha dicho, ya sabemos que es algo fundamental para, para comenzar, digamos, a trabajar en un piso más parejo, pues que es algo muy importante para poder de ahí seguir avanzando hacia una sociedad más igualitaria. Yo creo que los apoyos han demostrado tener una relevancia muy importante gracias a este tipo de apoyos y pues en conjunto a otras acciones en su momento tomadas por nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador, eh, fueron fundamentales, fueron muy importantes para hoy poder decir con mucho orgullo que más de 13 millones de personas, de mexicanas y de mexicanos, salieron de la pobreza. Entonces, es una forma, un inicio para comenzar a trabajar con un piso más parejo para todas y todos y de ahí hacia adelante, pues seguir fortaleciendo derechos, seguir combatiendo la discriminación y la violencia, ¿no? Ujú. Problemas también muy arraigados, muy importantes que siguen generando un desbalance en cómo vivimos como sociedad, pero que se van equiparando, se van acortando esas brechas con un apoyo directo que nunca se había hecho Ujú. y que pues forma parte muy importante de lo que es para nosotros esa transformación y esa tranquilidad que puede tener hoy por hoy la gente y con la que cuenta la gente gracias a diversos apoyos de todo tipo, desde la niñez a la Ujú. juventud, a adultos mayores, no se diga, todos lo conocemos desde hace Ujú. años, y pues tantos más, también al campo, al trabajo, al fomento al trabajo, desde diversos flancos se ha intentado atacar este problema con el apoyo, porque es eso, como su nombre lo dice, apoyos Ujú. sociales, Ujú. que en complemento con pues políticas públicas y otras acciones gubernamentales, hoy por hoy nos tienen pues gozando de este gran triunfo que no acaba aquí, que todavía debe continuar, deben ser más millones todavía, pero que indudablemente no creo que haya nadie que pueda quejarse de eso o que lo vea mal, ¿no? Al contrario, todos nos congratulamos de que en nuestro país haya menos pobres. Perfecto, Diana. Ya para ir cerrando este bloque, Diana, ¿qué está haciendo Diana Barragán desde la Ciudad de México para seguir fortaleciendo, digamos, todas estas acciones de la jefa de gobierno y, por supuesto, de la 4T? Pues como legisladora, desde septiembre del año pasado que tomamos protesta, igual que nuestra jefa de gobierno, como mujer orgullosa y pues inspirada por ella y por la presidenta, por mi mamá, por tantas mujeres sobre todo que admiro y otros tantos personajes más, pero sobre todo ahora que se habla mucho sobre que es tiempo de mujeres, me siento muy honrada, muy orgullosa de poder estar ocupando una posición de tal relevancia que asumí con mucho compromiso y que incansablemente hemos intentado demostrarle a nuestros representados en el Distrito 2 local en Gustavo Madero que a diferencia de otros años, de otros momentos, hoy por hoy es importante para mí que conozcan a su legisladora, ¿no? A mí me pasó mucho desde la campaña que pues la propia ciudadanía no sabe muchas veces quién los representa, quién es su Ujú. diputada, su diputado local o federal, lo cual pues me resulta alarmante porque somos precisamente ese vínculo que tiene que existir con la ciudadanía para hacer su voz ser escuchada. Entonces, eso ha sido mi compromiso, poder ser la voz de la ciudadanía, de nuestros representados y también, ¿por qué no?, de los seres sintientes que como se dice muchas veces, no tienen voz o tienen una diferente y que también hemos intentado hacerla sonar a través de trabajos que tenemos nosotros en nuestro distrito como una brigada de atención y bienestar animal que opera de forma permanente en el territorio, Ujú. día y noche, para atender situaciones en la vía pública, para prevenir también, para esterilizar, para vacunar y pues no separar
este tema del bienestar con, pues el bienestar social, ¿no? Que muchas veces lo vemos como algo distante, diferente, pero que en realidad pues nos ocupa a todas y a todos y, y que se vincula también con violencia que vivimos en nuestro distrito, con temas de salud pública y pues a través de acciones territoriales como esa y también como legisladora, a través de herramientas legislativas, puntos de acuerdo e iniciativas, pues hemos intentado realmente que en esta ocasión la gente del Distrito 2 local sepa que Diana Barragán está para escucharlos, para caminar las calles junto con ellos y para, como legisladora, como ciudadana y, ¿por qué no?, como amiga también en muchas veces, porque he conocido un montón de gente con la que he podido establecer una amistad, seguir caminando en el mismo sentido que es querer ver, querer ver mejor a nuestro distrito, a nuestra alcaldía, a nuestra ciudad y por supuesto a todo nuestro país. ¿Y qué le dirías ya para concluir esta parte, Diana, a los jóvenes y a las mujeres sobre todo? Pues a los jóvenes que son un... Bueno, lo digo porque eres bastante joven, o sea, es evidente en ese sentido. ¿Qué les dirías a ellos? Porque, pues, en ese sentido, muchas veces te lo digo a título personal, luego mis alumnos, yo soy profesor en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, mis alumnos están consternados, están muy preocupados por su futuro, no saben los canales para poder, digamos, participar, están, pues, con cierto temor, etcétera, etcétera. ¿Qué les dirías tú? Yo les diría que entiendo muchas de las preocupaciones que tienen, yo muchas de ellas indudablemente las comparto como una ciudadana más preocupada, pero creo y me parece que también vivimos un momento histórico en el que como nunca la juventud está siendo escuchada, en el que como nunca también las mujeres estamos dando pasos agigantados en materia de equidad, de recuperación también de esa dignidad y y de tantas cosas más que durante tanto tiempo nos han arrebatado. Eh, Hoy por hoy, la representación que tenemos, por ejemplo, en el Congreso, la paridad que tenemos en otros espacios de toma de decisiones, eh, en el propio gobierno también de la transformación, tanto a nivel local como federal, nos vamos dando cuenta cómo son cada vez más los espacios que podemos ocupar las mujeres, no se diga teniendo por primera vez a una mujer al frente de la posición más importante en la administración pública y como comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, como Sí, claro. presidenta de la República, pues un orgullo que que sea una mujer y en ese sentido creo que es importante que nos sintamos con la tranquilidad de que nuestra voz está siendo escuchada como mujeres, como jóvenes y que la apertura está dada, este momento también las condiciones están dados para que las ideas que tengamos como juventud, las inquietudes sean realmente escuchadas, tomadas en cuenta. Lo digo desde un punto de vista ciudadano y como legisladora también puedo estar convencida de eso por la forma en la que me siento, por la propia manera en la que yo arribé a ocupar una posición de este tipo, en este caso como representante, y también con ejercicios que hemos procurado llevar a cabo en esta legislatura como parlamentos, en donde pues la convocatoria es abierta a personas con discapacidad, a mujeres, a personas trans, a, Ujú, vamos a tener también un parlamento cultural y pues la ciudadanía puede participar ujú. y en ese ejercicio parlamentario hacer sonar su voz, aterrizar ideas, propuestas, discutirlas también en esta práctica tan importante de debate, de intercambio, de pluralidad, para finalmente pues poder materializar inquietudes que tengamos indistintamente del sector al que pertenezcamos, pero principalmente, y me gusta destacar, a los jóvenes y a las mujeres, porque pues es sabido que regularmente se nos hace a un lado o que durante tanto tiempo pues ha sido una voz más débil, ¿no? En materia
de toma de decisiones y de generación de ideas que realmente puedan modificar o hacer alguna diferencia. Hoy por hoy creo que no, y que se ha demostrado de diversas formas que son una voz muy importante para el movimiento y que entendemos que su participación es fundamental para seguir como vamos hasta ahora. Perfecto. Pues bueno, en ese sentido cerramos este primer bloque y continuamos. Bueno, ya estamos de regreso en esta segunda sección de nuestro podcast Palabras más, palabras menos. Y como ya es una costumbre, vamos justamente a hablar de la lotería de palabras más y palabras menos. Esta lotería política que pues ya es una costumbre en esta sección. Y para ello, pues bueno, hace unos días la exalcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, anunció ante los medios de comunicación que iba a realizar o estaba en el proceso de realización de una película sobre sus diferentes relaciones que sostuviera con algunos personajes que han señalado o han sido señalados como integrantes del crimen organizado. Ante ello, Sandra Cuevas hizo énfasis precisamente a que esta película pues va a mostrar básicamente o va a dar una respuesta a todas las interrogantes y críticas que le ha hecho la prensa y los medios de comunicación en los últimos días. Para ello, en este sentido, en la lotería de política de palabras más, palabras menos, Sandra Cuevas se lleva nada más y nada menos que la estrella. ¿Por qué la estrella? Porque precisamente debuta en un medio de comunicación como es el cine. Continuamos.